todavía. Puya, no me dijo el ingeniero que no les iba a enseñar eso. Lo único que nos dijo fue que estudiáramos, dijo, todo lo que habíamos visto hasta hoy va, y que también iban a salir algunas cosas que habíamos aprendido en intro. Así que repasáramos todo lo de intro y lo de ahorita nos dijo. Que incluso podrían salir hasta algunas ejercicios, dijo, con... ¿Cómo fue que dijo? Bueno, yo les explicaría lo que sería también herencia y poliformismo. Porque según tenía entendido, el ingeniero me dijo que quería que aplicara lo que sería clases y herencia. Según yo ya había visto herencia, pero herencia no es muy complicado, entonces se lo voy a explicar de un solo, ¿verdad? Alguien había levantado la mano, podía decir su duda. Ajá, todo así lo que está escribiendo aquí un compañero que dice recursividad, eso fue lo que mencionó. Ah, la recursividad. Eso no me lo dijo el ingeniero que se lo pusiera. Pero recursividad nada más es, digamos, a la salida tener que volver a llamar la entrada, ¿verdad? Para poder dar lo que sería, o sea, una parte del código aquí tiene que volverse a llamar en sí mismo la misma función. ¿Para qué sirve? Sirve simplemente para no tener que hacer lazos do, while, para que sí, digamos, traen, digamos, esta clase, ¿verdad? Por ejemplo, esta clase. Ustedes esta clase la vuelven a nombrar, digamos que por aquí. Ustedes la vuelven a nombrar aquí, entonces lo único que va a hacer es que como es recursivo, va a repetir todo lo que sería todo este código, todo esto. Simplemente es para evitarse lazos do, while, for. Solo para eso le va a servir, más que todo para do y do while, for no, porque el for siempre más que todo para matrices y esas cuestiones. Vaya, les voy a explicar lo que sería este programita que es también ocupado con Switch, porque el ingeniero me dijo que quiere que posiblemente les vaya a poner un programa que contenga Switch, ¿verdad? Entonces, para que les quede bastante claro lo que sería hacer un Switch. Entonces, simplemente explicarles, ¿verdad? Que las clases se pueden hacer cuantas clases posibles existan en un solo código. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo una clase para cuenta, una clase para cuenta joven, y a esto se le llama herencia. Cuando yo le quiero heredar a cuenta joven, le quiero heredar la primera clase. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es... Disculpa que te interrumpa, ¿crees que puedes hacer un poquito más grande las letras? Es que casi no se alcanza. Discúlpeme. Gracias por decirme. Ya trabajaba pequeño. Vaya. Entonces, primero lo que nosotros vamos a hacer es creamos la clase cuenta. Tenemos nuestras variables privadas que simplemente van a servir en la clase cuenta, que tenemos doble saldo y doble interés. Este programa se basa en, digamos, ustedes van a crear su cuenta de empresa, cuenta juvenil o cuenta infantil, a la cual ustedes le podrán abonar y tiene que dar al final como una tipo factura, ¿verdad? Eso es lo que yo he querido llevar con este código. Entonces, ahora vamos a declarar las clases públicas de lo que sería nuestra clase cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos la cuenta, un saldo de 0 y un interés de 4%. Entonces tenemos set para dar un valor a un saldo y set para dar un valor a un interés, ¿verdad? Este inline, que es lo único que nos hace, nos está permitiendo acelerar lo que sería el programa. ¿Por qué? Porque vamos a estar ocupando demasiado lo que sería get saldo, return saldo, o sea, vamos a estar retornando demasiados valores, y para evitar que este programa llegue a un tiempo en el que se empiece a tardar, porque este programa es algo pesado. Entonces yo ocupé lo que sería la variable inline para hacer un poquito más accesible el programa y que se pueda correr un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí tengo inline doble get saldo para obtener el valor de saldo que se le ha dado aquí en set, ¿verdad? Doble get interés para obtener el valor, lo retornamos. Este inline void que no nos va a retornar nada, le vamos a dar un valor a saldo, y el saldo tiene que tener un valor de un saldo que está definido por este set saldo, ¿verdad? Entonces, decimos que saldo va a ser igual a un saldo. Venimos, otra vez no vamos a retornar nada, simplemente para tener en cuenta que doble set interés va a ser igual a doble un interés, ¿verdad? Bueno, teniendo esto,
A lo que tenemos en saldo le vamos a sumar una cantidad. Y eso nos va a dar lo que sería polimorfismo. ¿A qué me refiero yo con polimorfismo? Que podemos retornar todas las variables en una sola. Entonces, aquí tenemos la variable virtual, que para poder tener un polimorfismo tenemos que declararlo virtual. Una señal void, que la cual no nos va a retornar nada, y vamos a tener un abono e interés mensual. Entonces, estas son tres variables. Abono es una, interés es otra, y mensual es otra. A esto se le conoce como polimorfismo. ¿Para qué nos serviría ocupar el polimorfismo? Simplemente para no estar declarando void abono, void interés, void mensual, ¿verdad? Eso no sirve. Y polimorfismo solamente se va a ocupar en lo que serían clases, solamente en clases, no se puede ocupar en otro lugar, ¿verdad? Vaya. Ahora finalizamos lo que sería la clase cuenta. Ahora, como les dije, nosotros en un programa podemos habilitar bastantes clases. Entonces aquí yo voy a heredar lo que tengo en cuenta, se lo voy a heredar a lo que tiene cuenta joven. Vuelvo a declarar mis variables privadas, le declaro un límite, vuelvo a dar que no me retorne nada, una variable virtual, y vuelvo a tener lo que sería el polimorfismo, ¿verdad? Tenemos un if, que si pasa esto, si getSaldo es mayor que el límite, pues va a entregar esto, que getSaldo se va a multiplicar por el 1% más lo obtenido del interés, ¿verdad? Y eso se va a dividir entre 2 y se va a multiplicar por lo que sería 100 para darnos el valor, ¿verdad? Si no se cumpla esto, entonces el saldo va a ser lo mismo que getSaldo, ¿verdad? Finalizamos nuestra clase cuenta. Ahora vamos a heredar lo que teníamos anteriormente, se lo vamos a heredar a lo que va a llamarse cuenta empresarial. ¿Para qué sirve más que todo la herencia? La herencia es para no repetir línea de código, porque si nosotros no heredáramos lo que tiene public cuenta, lo que tiene esta variable pública, entonces nosotros tendríamos que copiar todo esto que tenemos aquí en este código, lo tendríamos que copiar y ponerlo aquí. Entonces tendría que ser un código demasiado robusto, en el cual no tenemos lo que sería una calidad. Entonces el ingeniero les va a evaluar también calidad. Si ustedes vienen y no heredan, digamos, si les dice, quiero que me creen 3 clases, y las clases ustedes van a realizar tal cosa, les puede decir también una cuenta, ¿verdad? Les puede hacer este mismo ejemplo, quién sabe. Entonces ustedes, para evitar hacer todo ese deschongue, porque todo les va a quedar un código bien robusto y tedioso de poder analizarlo, entonces ustedes van a hacer heredar la variable pública de la anterior clase, ¿verdad? Se la van a heredar a la nueva clase. Entonces declaran sus variables privadas, sus variables públicas, y aquí tenemos otra vez lo que sería el polimorfismo, y aquí tenemos otra vez que es el saldo, va a ser getSaldo por el 1% más el interés que se le ha asignado por el factor calculado entre 12 por 100. Esto nos va a dar el valor que tendríamos en cuenta empresarial, ¿verdad? Ahora vamos a heredar lo que tenemos en cuenta, solamente lo que está en este código, aquí, la variable pública, todo esto, se lo vamos a heredar a lo que sería a la cuenta infantil, ¿verdad? Entonces hacemos el mismo procedimiento, polimorfismo, la variable que se va a dividir y multiplicar por 100 para el valor calcular del factor, y retornamos un valor de 0.5. Simplemente este return puede ser return 0, return 1, pero recuerdo que me dio un error de un retorno vacío. Entonces en este caso a mí me tocó poner un retorno de 0.5 y un retorno de 1.2. Dado que, ¿cómo lo puedo calcular o cómo puedo saber que no puedo poner un return 0? Entonces eso lo vemos a través de este if. Este if nos va a decir getSaldo tiene que ser mayor que cantidad mínima, y esto se va a comparar con getSaldo menor que cantidad mínima, ¿verdad? Entonces este valor jamás puede ser 0, la comparación que nos va a dar. Entonces nosotros tenemos que retornar un valor mayor a 0. Mismo caso, retornar un valor mayor a 0. Aquí puede ser 1.4, 1.5, pero no excediendo un valor de 2. Entonces ahora voy a declarar una clase datos, y la cual deberé dar la variable pública de esa cuenta, ¿verdad? Declaro mis variables privadas, que van a ser char cuenta, char name, char empresa, un entero de teléfono,
un doble para el abono y mis variables públicas. Las variables públicas que van a ser llenar, escribir y la sobrecarga del operador para poder insertar lo que sería datos. Vaya, estos serían mis prototipos. ¿A qué me refiero yo con prototipos? Estas variables nombradas aquí como prototipos van a ser lo que me van a seleccionar para poder hacer el switcheo en mi main, ¿verdad? Vaya, entonces ahora que tenemos el main, en el main vamos a poner la elección. Aquí empezamos nuestro switcheo, ¿verdad? Para evitar que el switch se nos cierre digamos, nosotros vamos a estar ingresando datos. Yo no quiero que ese programa se le cierre a menos que yo le dé la opción de cerrar. Entonces nosotros vamos a iniciar un do while, que este va a finalizar hasta que termine todas las operaciones, ¿verdad? Entonces aquí, el caso 1 de mi switch va a ser escoger el menú de cuentas, ¿verdad? Que si se fijan que aquí está mi prototipo. Para esto ocupé yo lo que serían los prototipos. Vaya, escoger mi menú de cuentas. Y ¿qué pasa? Aquí tengo un enlace de do while. Si este valor que tengo aquí yo va a ser mayor que 3, me lo va a cerrar y me va a poner see you later. Me lo va a cerrar y me va a demostrar que te vaya bien. O sea, adiós, ¿verdad? Hasta pronto. Bueno, siguiendo, aquí vamos a poner si if escoge es igual a 1, nos va a hacer lo que sería todo lo de cuenta empresarial, datos de la empresa, me va a pedir un saldo, un interés, me va a llenar, y como estas opciones de set interés, set saldo, llenar y write, estas se llenan solas. Por dado caso que yo se le ha asignado un set y un get en el inicio del código, ¿verdad? Entonces, si no, y este escoger es igual a 2, lo que me va a hacer es abonar. Me va a abonar a la cuenta. Si no, es porque yo tengo una cuenta infantil. Nos va a desarrollar todo lo que sea la cuenta infantil. Y el caso 2, que sería la salida, nos va a leer lo que sería lo que tenemos aquí en esta salida. Para el switcheo, el boot read aquí está. Nos va a cerrar y por último lo que les digo, ¿verdad? Que si nosotros tenemos un valor de elección aquí de mayor de 3, el solito de un solo nos va a dar el default, que nos va a dar el cierre, ¿verdad? No olvidar que el break es simplemente para que no haga las siguientes etapas, ¿verdad? Porque si ustedes en un dado caso, como se lo explicó Luis en la discusión pasada, si ustedes quitan este break, lo que les va a entregar va a ser la lectura y un solo le va a decir salud y lo va a sacar del archivo, ¿verdad? Vaya, ahora vamos con las definiciones. Aquí vamos a ocupar el in menú. Este es el menú. Para eso tengo aquí en los prototipos el menú. Vaya, entonces en el menú tengo las elecciones, ¿verdad? La elección tenemos, si presiono 1 va a abrir, si presiono 2 me va a abonar y si presiono 3 me va a salir. Entonces aquí va a ingresar lo que sería la elección. Aquí me está comparando. Si el valor no está entre el rango de 1 a 3, nos va a dar error y nos va a decir que lo intentamos de nuevo, ¿verdad? perdón. Vaya. Al momento de nosotros haber ingresado el valor de 1, que es abrir, él inmediatamente va a pasar a lo que sería tipos de cuenta. Los tipos de cuenta que yo he creado son empresarial, la tipo joven, la tipo infantil, ¿verdad? Y aquí nos pide introducir la selección 1, 2 o 3. Aquí nos está dando lo que sería obtener el valor de char, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos lo que sería la herencia. Como nosotros venimos de una clase llamada datos, para poder ingresar a lo que sería el write, ya les digo dónde lo tenemos. Aquí está, la clase datos se encuentra lo que sería el void llenar y el void describir, ¿verdad? Entonces, para poder acceder a esta clase, nosotros tenemos que tener datos y el direccionamiento al write, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos los datos para poder ingresar. Este ya lo tenemos, como les dije, ya lo habíamos anteriormente sobrecargado. Aquí tenemos offstream para poder abrir el archivo, la empresa, la cuenta,
y para poder el iOS apuntando a la escritura, ¿verdad? Y este es el iOS apuntando también a la escritura, simplemente que ahora nos está diciendo que lo va a guardar, ¿verdad? Vaya, ahora tenemos un archivo de salida en el cual nos va a reinterpretar el archivo char, el dato char que nosotros le ingresemos y nos lo va a mostrar, ¿verdad? Y se va a cerrar, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos el dato de llenar. Para poder ingresar siempre a lo que sería alguna clase, nosotros tenemos que poner datos, apuntar y hacia cuál variable pública nosotros queremos llegar, ¿verdad? Declaramos una variable entera tipo, y aquí nos va a dar lo que sería el nombre de la cuenta, después nos va a despedir el nombre. Vaya, este sayInGetLine se ocupa bastante para cuando uno trabaja con valores char, se ocupa bastante, pero más adelante me surgió un problema al ocupar lo que sería el valor char para poder leer un archivo. Entonces tenemos nos va a mostrar la empresa, lo vamos a ingresar el nombre de la empresa, el teléfono y el abono que nosotros le vamos a ingresar, que sería, digamos, la apertura, ¿verdad? O cuánto vamos a abrir la cuenta, ¿verdad? Y aquí está lo que les digo de la lectura, ¿verdad? Yo lo intenté hacer de esta manera, parecida, pero al parecer cuando yo trato de ingresar a un valor que no estoy apuntando siquiera a la clase, me da un error. Me da un error de indefinido al tipo real. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que este código no estaba ingresando ningún dato, sino que me dejaba flotante. Entonces, al dejar un código flotante, ustedes van a tener un error en el cual aquí les va a aparecer indefinido. La variable lectura es indefinida. O les puede dar aquí que tienen una salida 1, pero no les puede abrir. Entonces, son muy comunes al utilizar este sayInGetLine. Este simplemente se les aconsejo cuando ustedes estén trabajando, apuntando desde una clase y vayan a apuntar a una variable pública de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos la lectura, creamos una variable char que va a almacenar el nombre de la cuenta, ¿verdad? Entonces, nombre de la cuenta, ingresamos el valor el nombre de la cuenta, un espacio de línea, vamos a copiar los datos, vamos a declarar una variable abono, le pedimos ahora el monto del abono y aquí tenemos lo que sería ¿cómo se llama? La abertura para poder ingresar al archivo. String file in code, que es la variable, y in, ¿verdad? Que nos va a dejar entrar y nos va a dejar también ingresar datos. Vamos a leer y vamos a reinterpretar lo que serían los caracteres que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el valor de copia y nos vamos a pedir el tamaño que tiene datos, el tamaño de datos, ¿verdad? Ahora lo único que vamos a ingresar es simplemente dar la salida. Y ahora aquí está como yo sobrecargué lo que sería la variable para ingresar datos, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento antes de correr el código? Algo que no les haya quedado claro. Pregunten sin pena, que aquí por lo menos se les va a tratar la manera de resolver cualquier duda que tengan referente para su parcial. El miércoles no sé si estaría yo disponible para poderles echar la manita para su parcial, ¿verdad? No sabría decirles si voy a estar libre. Esperaría yo que sí, por si tienen en pleno parcial tienen dudas, ¿verdad? O les llega a pasar algún problema, ¿verdad? Bueno, entonces como no hay dudas, procedemos a lo que sería. Dime. No entendí muy bien la parte cuando explicaba herencia. No sé si me puede... La herencia. Sí, se me puede aclarar otra vez qué era. Herencia simplemente es que nosotros vamos a heredar lo que tiene. Aquí creamos una clase cuenta. Entonces, ahora nosotros ¿qué creemos? Para evitar a nosotros copiar todo lo que esté en variable pública, para evitar copiar todo este código, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a heredar lo que está en público, en la C cuenta, o sea, toda esta línea de código, se lo vamos a heredar a la C cuenta joven, que es la nueva clase. Entonces, ¿ahora qué significa? Es decir, que ahora podemos tomar todos los valores que teníamos en C cuenta
los podemos utilizar ahora en C cuenta joven. Entonces, a eso nosotros llamamos herencia, para evitar copiar líneas de código y que se nos haga un programa muy robusto. ¿Alguna otra duda? O no sé si te quedó claro. Solo una vez, ¿me puedes repetir? ¿Cuál? O sea, después de cómo se hereda. Vaya. Después que nosotros hemos heredado lo que tiene ese cuenta lo público en ese cuenta, ¿verdad? Vaya. Entonces, si te fijas, aquí nosotros hemos declarado lo que sería una variable doble de un saldo del 0% y un interés del 4%. ¿Qué significa? Que ahora nosotros no tenemos que declarar otra vez esas variables, sino que simplemente utilizarlas en este código, ¿verdad? Entonces, simplemente es heredar lo que tenemos. Atrás se le damos a la nueva cuenta, a la nueva clase, para poder evitar copiar todo lo que sería este poco de código y hacer un poquito más ligero el proceso, ¿verdad? Porque si no, al tener tanto proceso que analizar, van a tener que ocupar demasiadas inline y posiblemente va a llegar a un cierto momento que el inline no les va a llegar a su límite, porque inline tiene un límite. No sé cuántas líneas de código tiene el límite, creo que son 120, 125 líneas en las cuales ustedes lo pueden utilizar. Entonces, si ustedes no heredan, lo único que les va a hacer es que se les va a hacer un código demasiado pesado, les va a costar que les corra, y cuando les cueste que les corra van a estar tal vez hasta media hora esperando a que les pueda compilar el programa. ¿Me entienden? Sí, ahora sí. Va, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan ahí? Este polimorfismo, si quieren, no le pongan atención. De todos modos, creo que ni se los va a sacar. Vaya, creo que les ha quedado, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, vaya, simplemente lo que les decía, ¿verdad? Tenemos el primer, lo que sería... Creo que no se ve muy bien que se diga, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es llegar al menú principal, ¿verdad? Que tenemos ¿verdad? La selección del menú principal. Entonces nosotros vamos a presionar 1 y nos va a querer abrir lo que sería una cuenta. Y aquí va a ser una cuenta empresarial, una cuenta joven, una cuenta infantil. Cada uno tiene diferentes tipos de herencia, de interés. Empresarial, obviamente, tiene que tener un interés bastante mayor. Yo le he dado un valor del 4%, a joven le he dado un valor del 2% y al infantil un valor de un 0%, ¿verdad? Un interés, pero cosas que son ilógicas, ¿verdad? Entonces, digamos, yo quiero crear una cuenta empresarial. Mi nombre de cuenta va a ser Diego Confía, no, ¿qué? América. Nombre Diego Escobar, empresa Caixa, teléfono tal, y un abono, digamos, de $25, ¿verdad? Esto sería con lo cual nosotros vamos a ingresar el abono a la cuenta, y ahora vamos a querer abonar. Se nos va a pedir el nombre de la cuenta y tenemos como el nombre de cuenta Diego América. Ahora nos pide el abono, ¿verdad? Entonces le vamos a dar un abono de $5 y aquí nos muestra todos los datos de que tenemos nosotros en nuestra tabla de datos más el abono, ¿verdad? Y aquí sucesivamente nos va a ir mostrando más abono y más abono y más abono, ¿verdad? Y eso sería todo lo que yo tendría que enseñarles con respecto a clases. Solo dejarles claro, ¿verdad?, que en un programa ustedes pueden hacer cuantas clases posible. Por cierto, si el ingeniero les dice, quiero que hagan clases, ustedes, para poder particionar este código, ustedes pueden poner cada clase en un distinto archivo y lo pueden heredar. O sea, pueden heredarlo de otro archivo, pero claro que siempre haciendo aquí, ¿verdad? El include, digamos, herencia 1.h, ¿verdad? Vaya. Entonces, así ustedes van a incluir en el siguiente archivo, y ustedes pueden poner lo que sería la herencia. Ya pueden dar esta herencia de darle
las variables públicas que tiene ese cuenta a la cuenta joven. Así pueden ustedes, para particionar clases es más fácil, porque ya saben dónde pueden ustedes hacer la partitura, ¿verdad? Para poder hacer más archivos, ya sea 4, 5, 6, pero ya depende del número de clases que ustedes tengan. Vaya, por mi parte, esto es todo lo que yo tenía que explicarles. No sé si ahí está Luis. Sí, aquí estoy. Va. Entonces, Luis tiene otro programita para enseñarles también lo que serían las clases. Procedo a dejar de presentar y dejarlos con el ayudante de cátedra. Dale, Luis, ya puedes presentar. Hola, buenas noches. Disculpen, ¿se viene mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, yo les vengo a explicar un ejemplo, sería el siguiente. Bueno, en mi caso yo aquí les puse el enunciado. El ejercicio que les explicaré dice, implementar una clase con el nombre complejo. Dicha clase tendrá dos variables miembros para almacenar la parte real e imaginaria de un número que se ingresará. La clase debe tener un getter donde se muestra el número y un setter para ingresar los valores desde la consola. Y además se debe sobrecargar el operador más y menos para que se sume o se reste la parte real con la real y la imaginaria con la imaginaria. Tendremos que implementarlo con 1, 2 y 3 archivos. Y aquí como punto opcional les puse aquí que hay que sobrecargar los operadores de inserción y extracción para poder hacer uso de cout y cin en la clase. No sé si ustedes han hecho ejercicios de clases y a veces no sé si han sentido muy molesto usar los getters y setters para poder darle los valores a las clases en lugar de los cin y cout que tanto estábamos acostumbrados. En todo caso se puede lograr también. Bueno, primero tenemos que fijarnos en el nombre de la clase que nos están dando, que es el nombre de complejo, que es el nombre que se le asigna a la clase. Luego, las variables privadas, que en este caso, para almacenar la parte real y la parte imaginaria. Y las funciones miembro, que son set número para poder darle el valor a las variables privadas y get número para obtenerlas. Y aquí están los prototipos de la sobrecarga. Ahora, un aspecto muy importante al momento de hacer una sobrecarga es que, bueno, estas son funciones prácticamente, si lo vieran desde ese punto. ¿Por qué? Aquí es la variable que va a retornar una variable de tipo complejo, que es la clase. Eso es un concepto que es un poco difícil de entender a primeras. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando, una clase sirve para crear nuestras variables, por así decirlo. Y nosotros cuando declaramos, estamos diciéndole que va a retornar una variable de tipo complejo. Luego, tenemos que usar esta palabra reservada que se llama operator y el operador que se va a ser sobrescrito. Esta es una palabra reservada para sobrecargar. Los operadores tenemos que usarla. Y como cualquier función, tenemos que decirle qué tipo de parámetro le vamos a pasar. En este caso sería un parámetro de tipo complejo. Lo mismo es para el operador menos. Entonces, eso sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De ver qué tipo de valor vamos a retornar. El nombre de la función, que en este caso, como es una sobrecarga, tenemos que usar, digamos, la palabra reservada operator y el parámetro que la vamos a pasar, que será de tipo complejo. Entonces, empezamos definiendo el setter. Bueno, yo le llamé set número. Eso es otro aspecto que quiero hacer mucho énfasis, de que el setter puede tener cualquier nombre que ustedes le quieran dar. El hecho que se le ponga set y get solo es para el hecho de que, para el programador, saber que para eso sirve. Entonces, no es necesariamente que tiene que llevar ese nombre. Eso es algo que quiero hacer énfasis, porque muchas veces puede existir esa confusión, pero no es necesario. Solo es para el programador. Incluso. Entonces, aquí definimos el setter, ¿verdad? Tenemos siempre, cuando definimos las funciones miembros,
tenemos que empezar con el valor que va a retornar. En este caso va a retornar vacío. Entonces empezamos con void. En lugar de la clase, ¿a qué clase pertenece esta función? Pertenece a la clase complejo. Y de ahí le indicamos el nombre de la función, ¿verdad? Y como habíamos dicho que va a recibir dos parámetros flotantes, declaramos dos variables aquí en la función que van a recibir los parámetros para poder pasárselos. Ahora, se los pasamos igualando las variables miembro a las variables locales que hemos creado. Y ya con esto le estaríamos pasando los valores a la clase cuando creamos una variable de ese tipo, de tipo complejo. Ahora, el getter. Usualmente, no sé si ustedes ya han trabajado con números complejos. No sé si ya están acostumbrados a esos números. A estas alturas de la carrera, no recuerdo bien. No sé si me pueden indicar ahí. Bueno, en todo caso, recuérdense que un número complejo se escribe, digamos, un número, digamos, 6 más 3i. Entonces, un número complejo se tiene que escribir de esta forma, pero C++ no tiene por defecto una forma de escribirlo así. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de forma manual. ¿Cómo hacemos eso? Mediante un cout, ¿verdad? E imprimimos la parte real para este if. Bueno, este if sirve porque en dado caso, si la parte imaginaria es positiva, por ejemplo, este número, por defecto el C no pone este más. Entonces, con este if lo logramos. Y aquí lo ponemos. Para el signo menos, C por defecto cuando es un número negativo le agrega a los números negativos el signo menos, por lo tanto es no necesario. Entonces, este if nos sirve que si la componente imaginaria es positiva, solo le agrega el signo más para cuestiones de estética, ¿verdad? Y aquí le agregamos la letra I. Esto es solo para poder imprimir el valor. Si es negativa, solo le quitamos el signo más, como se puede ver aquí. Si la componente imaginaria es mayor o igual a 0, se va para esta sección del código. Y si no, se va para esta otra. Ahora, aquí se viene lo interesante, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a sobrecargar el operador más. ¿Cómo hacemos eso? De igual forma como el sitio de pero cualquier otra función miembro, tenemos que qué tipo de retornar. A retornar un valor de tipo complejo. Ahora, el primer complejo está dando a entender el tipo de valor que va a retornar, no la clase. El segundo complejo está diciéndole a C++ en qué clase pertenece esta función, que en este caso es a la clase complejo. Y aquí tenemos que volver a poner lo de operator más. Ahora, recordemos que le habíamos dicho que le íbamos a pasar un parámetro de tipo complejo. Entonces tenemos que volvérselo a indicar y creamos una variable local donde vamos a almacenar el valor que le vamos a pasar. Y esta variable se va a llamar número. Ahora, yo creé una variable auxiliar que es resultado para almacenarlo, la sumatoria, ¿verdad? Ahora, aquí sumamos la parte real y la almacenamos en la variable resultado en la sección real. Recuérdense que aquí estamos declarando otra variable de tipo complejo. Entonces, resultado tiene tanto parte real como imaginaria. Entonces, sumamos la parte real con la real y la imaginaria con la imaginaria. Y retornamos la variable resultado. Y recuerden, la variable resultado es de tipo complejo. Y habíamos dicho que iba a retornar un complejo. Por lo tanto, el resultado está retornando una variable de tipo complejo. Para el operador menos es de la misma manera. Si se dan cuenta, es la misma estructura de ambos operadores. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí usamos el operador más y aquí usamos el operador menos. Hasta el momento no sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna duda hasta que la hayan generado por el momento? ¿Algo que no hayan entendido del código de la sobrecarga de los operadores? Bueno, en todo caso, después nos dirigimos al main. Aquí crearemos tres números
tres variables de tipo complejo y dos variables para leer los datos desde consola. Entonces, aquí en esta sección ingresamos el primer número. Aquí le pedimos un cout que ingresa a la parte real y aquí la leemos y aquí la almacenamos en la parte imaginaria de la misma forma. Y aquí le pasamos los parámetros a la primera variable que hemos creado de tipo complejo. De igual forma al segundo parámetro. Y aquí hacemos la suma, ¿verdad? Aquí estamos haciendo la última variable que hemos creado para almacenar los resultados. Número 1, la número 1 con la número 2, hacemos la suma y mostramos el resultado. Y la número 1 menos número 2 y mostramos el resultado. Ejecutando el código tendríamos algo como esto. Se nos pide aquí que ingresemos el primer número, que es esta sección del código que estamos aquí. Por ejemplo, 1 y 2. Y para el segundo número, podemos probar 4 y 2. Aquí se nos hace la suma. 1 más 4 es 5 y 2 más 2 es 4. Porque la parte real se suma con la parte real y la imaginaria con la imaginaria. Y la resta, ¿verdad? 1 menos 4 es menos 3 y 2 menos 2 es 0. Y aquí vemos que la sobrecarga ha funcionado y que nuestro código se ejecuta de una manera satisfactoria. ¿Alguna duda hasta el momento? Que tengan ustedes de mi código complejo que les pueda aclarar más. Ya sea de cualquier cosa, no importa que sea sencilla la pregunta. ¿Alguna duda? Bueno, en todo caso, no sé si se ven que, o hago notar aquí que el código para pedir los datos y llenar los números es muy extenso, porque tengo que mostrarle en pantalla que se ingrese la parte real, aquí en el main, la parte imaginaria, tomar los datos, crear unas variables aquí extra y mandar a llamar el setter para pasar los parámetros para los dos números. Entonces, no sé si hago notar que esto es bastante. Entonces, podríamos hacer más cortos si usáramos, digamos, operadores de inserción. ¿Cómo hacemos eso? Voy a borrar la sección de los y set y voy a borrar todo esto. Antes de explicarles el código, se lo voy a compilar para que vean que funciona de la misma manera. Si ven, no ha cambiado nada el código. Ven, 2 más 1 es 3, y 2 más 1 es 3, y 2 menos 1 es 1, y 2 menos 1 es 1. Entonces, vemos que utilizando los operadores de inserción y extracción que tanto estábamos acostumbrados, sí se pueden utilizar en clases. ¿Cómo lo logramos? Bueno, estos son como unos bloques. No sé si ya ustedes han intentado sobrecargar estos operadores. No sé, me gustaría saber si ya lo han intentado o tienen alguna idea de cómo poder hacerlo. Me escucho. Esos operadores, más creo que no los han hecho. ¿Cómo no? En la clase con el ingeniero. Ah, lo hicieron. Ah, entonces. Está bueno, entonces. Bueno. Discúlpenme.
Pero bueno, en todo caso les voy a explicar un poco más de ellos. Primero, tenemos que declarar unas funciones amigas. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto es el tipo de parámetro que va a retornar. No es un parámetro de tipo complejo. Entonces, esto pertenece a las librerías de IOStream. Y no sé si ustedes ya lo sabían, pero C++ se basa en clases. Entonces, tenemos que, lo que estamos haciendo aquí es diciéndole que va a retornar un parámetro de otra clase que no la tenemos aquí. Entonces, por eso le tenemos que hacer que es una función amiga, porque no es una función de esta clase en sí, porque no es la clase complejo, es una clase que sus creadores le llamaron eStream. De ahí como operator, es que esta es la clase, le vamos a este parámetro hacer dos parámetros. Un parámetro de tipo y un de tipo complejo. Y de igual forma el otro operador. Ahora, cargaremos el operador. Si no recuerdo mal, es el de inserción. De igual forma, ¿verdad? El tipo de parámetro que retornará y como le estamos diciendo que es dirección de memoria, no es necesario indicar de los 4 puntos, ¿verdad? Y creamos dos variables. La ISTIN recibe los valores de datos y se llamará complejo. Y aquí vemos esto, ¿verdad? Si me da a notar aquí, no uso sein, uso datos, porque esta es la variable que va a recibir la inserción, por así decirlo. Y aquí es donde la parte donde tenemos que ingresar los valores de consola. De la igual forma para la parte imaginaria. Esta variable de datos tiene la misma función que sein, pero en realidad no es un sein. Estamos almacenando ese flujo de datos de entrada en esta variable y se la vamos a retornar, y ese retorno lo va a almacenar con este sein y se lo va a enviar al número. Sé que es un poco difícil de entender, no sé si me están entendiendo hasta el momento, pero de esta forma se sobrecarga este operador. Se podría decir que ya es de una forma ya predeterminada. Y para el operador de extracción, vemos que es de la misma forma que habíamos hecho el getter. Si ven, es la misma línea de código. Le indicamos aquí que va a retornar un parámetro de tipo OStream, el operator, y hacemos una variable de tipo OStream que se llama regresar y una de tipo complejo que le llamamos número de nuevo. Aquí, como le estamos pasando los parámetros y la componente imaginaria que le pasamos a la variable número es mayor a 0, es lo que les había comentado de que tendría que ir el signo más o no la tiene que llevar. Y si se dan cuenta, aquí no usamos un cout, usamos la variable que hemos creado, porque esta variable almacena un flujo de salida y la retornamos. Este retorno se lo pasa al cout, y el cout, bueno, el cout recibe, el proveedor de inserción recibe los parámetros de num3 y se los pasa al cout y lo extrae del programa. Y aquí, como pueden ver, solo ya se utiliza de forma usual los operadores, como les mostré hace un momento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no les haya quedado claro, que les pueda aclarar más? No sé si les ha quedado todo claro. Esto sería para un archivo, en todo caso. ¿Alguna duda? Bueno. Yo tenía una duda, pero es más relacionado con el nombre de las variables. Dime. Cuando, por ejemplo, cuando estás en la función principal, vos para crear un número complejo, le das un nombre, num1, num2, num3. Sí. Ahora, al momento de manejarlos en las clases, en los otros archivos, hay una forma de hacerle saber a los otros archivos que la variable que estás manejando es num1, num2, num3, pero por el nombre de la variable.
Eso tú dices cuando ya son más de un archivo. Indiferente. O sea, a lo que me refiero en realidad es cuando estás en el complejo.h, me parece. Bueno, cuando estás haciendo la definición. Y cuando, por ejemplo, mandas a llamar, ¿cómo decirlo? Es que no sé cómo explicarme. Pero, por ejemplo... Yo ya te entendí, viejo, lo que querés dar a entender. Vaya, lo que quieres saber es qué pasaría, cómo puedes llamar, digamos, tenés un segundo archivo. De ese segundo archivo, ¿cómo vas a saber que las variables las puedes utilizar con el mismo nombre en el programa principal? Eso es incluyendo la librería, o sea, o incluyéndole como una librería. Entonces, vos tenés, digamos, ese código que tiene ahí Luis, que tiene num1, num2, num3. Entonces, ahora que venís a hacer tú, vas a poner hashtag include, comillas, complejo.cpp o .h. Entonces, en el momento en que tú pones esa línea, tú vas a saber que todo lo que esté en el segundo archivo lo vas a poder utilizar en el primero. Entonces puedes poner num3 igual a num1 más un num2 y no te tiene que pasar absolutamente nada, tiene que ser lo mismo. Creo que esa era tu duda, ¿no? Sí, sí va. Sí, eso. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda, pero es un poco aparte de este ejemplo de complejo. Y es que... Dime, si te puedo responder. Quería saber si ustedes nos pueden, por lo menos a mí, ayudar a cómo declarar y definir y cómo se utilizaría si en este caso un atributo de la clase sería de tipo puntero. Fíjate que ahí sí te quedaría mal. Tengo tiempo de no trabajar con punteros. Vaya, bueno. Para poder apuntarlo, bueno, un puntero, recordad que simplemente vas a declararlo. Deja de compartir, por favor, voy a compartir la pantalla. Vaya, recordad que para poder definir un puntero lo tenés que definir siempre en lo que sería. Dame un chance. Disculpen ahí. Cerrar sesión. Vaya. Lo que sería, siempre lo vas a declarar en el main, en este main que tenés aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a declarar? Lo vas a declarar como una variable pública. Declarando la variable pública, tú vas a poner char documento, por dar un ejemplo. El momento que tú pones este símbolo, tú estás declarando un puntero. Vaya. Entonces, ¿cómo puedes apuntar este mismo puntero en otra sección? Vaya. Digamos, yo declaré el puntero en el main. Entonces, digamos que yo me quiero meter a la siguiente clase, a la clase cuenta empresarial, y que digamos que por aquí, en alguna parte de aquí, quiero meter ese puntero, ¿verdad? Para hacer alguna, digamos por aquí. Vaya. ¿Qué vas a hacer tú? Ahora tú vas a traer lo que sería documento, puntero, y ahora lo vas a apuntar con un vector de línea de 20. Es 20, puntero. Vaya. ¿Qué es lo que te estoy diciendo yo aquí? Vaya. Te has traído lo que tenés el puntero en tu variable pública, donde tenés el main, te lo has traído a este valor, lo vas a sumar, y lo que encuentre en el documento va a tener un ancho de 20, pero yo en sí no quiero eso, quiero que lo apunte a donde está la posición 20. Entonces, lo que me va a hacer él es, en documento, va a buscar la posición 20, a la cual es lo que yo estoy apuntando. Entonces, lo que él me va a sumar va a ser lo que encuentre en la posición 20. Entonces, si yo tengo en documento 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 20, entonces aquí lo que tendría que hacer él es 1 más 20. Para declarar un puntero siempre lo declaras en el main. ¿Por qué? Porque es puedes declararlo también con una global, una variable global, pero te puede dar fallos al momento de querer iniciarlos en las diferentes clases, ¿verdad? Y puntero, cuando querés hacer, digamos, por ejemplo, en mi ejemplo, que es de herencia, no lo podés hacer, no podés utilizar un puntero en herencia. Sí podés, se puede,
pero te vas a complicar demasiado. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es casi lo mismo que herencia. Vas a traer lo que tenés allá y lo vas a traer y lo vas a pegar aquí. Entonces, simplemente, eso es lo que quiere hacer, lo que yo quiero hacer con lo que entiendan con herencia. Que para no ocupar punteros, ocupen herencia. Pero como dicen que el ingeniero no les ha dado lo que serían estos temas, espero no se lo saquen del parcial, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, para declararlo, simplemente es eso. Se van al main. En el main ustedes declaran un valor tipo char, tipo entero, como sea. Y van a poner same. Van a ingresar un valor, digamos, al documento le van a ingresar, digamos, le ingresan un valor de 1 hasta 20, 1,20. ¿Verdad? Entonces, digamos que el vector tiene esto. Entonces, él tiene una fila, 20 columnas, en el cual él va a buscar en la posición 20. Ya no me recuerdo. En la posición 20, él me va a buscar qué valor es el que yo le he ingresado. Entonces, yo asumiendo que este valor significa 20, entonces él está apuntando a esa dirección, ¿verdad? Entonces, simplemente así es la declaración y la utilización de un puntero. ¿Te quedó claro o te perdiste? Sí, me quedó algo claro. La cuestión es de que la clase pasada el ingeniero hizo un código y él lo definió ahí en la clase, ¿va? Pero ya que vos decís de que mucho se complica uno ahí, sale más rentable en el main. Sí, sale más rentable. Es que, vaya, si vos lo declarás en la clase, simplemente lo vas a trabajar en la clase, en la misma clase. Porque si a vos venís y querés utilizarlo en otra clase, lo tenés que ir a apuntar, que tenés que aquí, tenés que hacer hasta sobrecargar tenés que sobrecargar demasiados operadores para poder utilizar lo que sería el puntero. Entonces, no creo que les vaya a poner punteros en clases, aunque puede ser. Pero como les digo, el puntero solamente ocúpenlo en la misma clase. No se vayan a darle en otra clase, que para eso existe herencia. Si van a hacer punteros y quieren utilizarlo en otra clase, mejor ocupen herencia. Porque ya teniendo herencia es lo mismo que tener un puntero y se les hace más fácil la vida. Porque van a heredar lo que tienen allá. Es como que digan ustedes, bueno, yo quiero apuntar lo que tengo allá, lo quiero apuntar para aquí. Es lo mismo. Entonces ustedes van a heredar lo que tienen allá, lo van a heredar aquí. Y van a ocupar todas las variables que tenían anteriormente, las van a ocupar aquí. Entonces se les complica menos la vida, ¿verdad? ¿Alguna otra duda que tengan ahí?